Muy buenas noches, amigas y amigos de Danzanet TV. Bueno, pues ya acercándonos a la recta final y bueno, teniendo una buena curva de crecimiento en este programa de Danza por la Libre, aquí en el foro del Centro Cultural Los Talleres, nos encontramos nuevamente, grata sorpresa nuevo, con la compañía Momentos Corpóreos que dirige el maestro Miguel Ángel Palmeros, con la codirección de Maribel Michel, y que han presentado este segundo programa, yo diría, dedicado a esa temática que ha estado presente durante los últimos programas que hemos estado viendo y que se titula Deseos Mórbidos y del que vamos a hablar justamente el día de hoy. Pues bueno, aquí tenemos a nuestros invitados. Antes que nada, me gustaría, maestro, yo, entre broma y lo que sea, la danza no se platica, se ve, eso es cierto. Pero a veces detrás siempre hay como motivaciones, razones por las cuales uno llega, no tanto para explicar la obra, pero sí para lo que está detrás de la obra. Y me interesa mucho saber este interés que ha tenido últimamente precisamente por el erotismo, pero también su opuesto en este caso, sobre todo particularmente lo que me pareció ver en esta obra. Pero háblenos un poco en relación con este proyecto. Me parece que hay una continuidad. Sí, el tema del erotismo yo lo traté de tres diferentes maneras porque pertenezco al Sistema Nacional de Creadores. Entonces quise hacer una trilogía sobre el erotismo. La primera es el erotismo en lo cotidiano. La segunda es el erotismo en la locura y esta que es el erotismo en la guerra, en el caos. Por eso es que estas tres últimas obras han sido sobre el erotismo. Sí. ¿Cuáles son los principales retos ante una temática que resulta, bueno, ser, y eso también me gustaría mucho por allá, si hay alguna opinión, tan íntima, tan dentro del ámbito de lo privado, y que ésta pueda ser tocada sin que caiga en lo obvio, sin que caiga tampoco en el morbo? ¿De qué manera piensa, maestro, Maribel, quien quiera contestar y complementar? Pues no hay ningún reto, lo vivimos. Así para mí no es reto. No me refiero al reto de vivirlo, sino de cómo no hacer de este tema un tema que sea... Sin caer en lo... sí, exacto, a eso me Ajá. refiero, ¿no? Pues empezar por tener un buen gusto, ¿no? Pienso yo. ¿Qué piensan los muchachos? Vamos a Ahí ver. está. Bueno, partimos del buen gusto. ¿Qué dices, Maribel? Bueno, yo creo que el erotismo es parte del ser humano, o sea, es algo que no puedes negar y que incluso que sin proponértelo, sin hacerlo consciente, lo estás viviendo día con día. Sí, y no precisamente el que estés viendo a una persona desnuda, ¿no? Sino por detalles cuando ves a una persona caminar, en detalles cuando habla simplemente, o la manera como observa. Entonces el erotismo se vive día con día. ¿Qué opinas? Pues yo creo igual que el erotismo lo vivimos día a día, entonces creo que en esta coreografía pues nosotros llegamos a tocar ese punto de una manera, pues podría ser sutil, porque no es como algo literal, como tú dices, que llega a lo morboso, a lo grotesco, sino más bien es como una estética muy específica que el maestro tiene para trabajar este tema. Pues yo creo que también es una necesidad, sí, parte del ser humano, pero más que del ser humano, de los mamíferos en general, tenemos esta necesidad inconsciente de tener placer, ¿no? El placer sale y te das cuenta cuando lo disfrutas, ni siquiera te das cuenta que lo originas, ¿no? Entonces, y bueno, ocurre en cualquier momento, en cualquier situación. Ahorita lo planteamos dentro de esta trilogía, pero pues el erotismo es muy, muy amplio, es demasiado amplio como para encerrarlo solo, y lo estamos como presentando en un abanico, y creo que está muy bien presentado porque son unas imágenes muy legibles, muy, muy fáciles de interpretar hacia el público, sin caer en esta parte agresiva, ¿no? Sin caer en esta como discusión entre lo que sea moral o no, ¿no? O sea, no estamos cayendo en eso, y eso es lo que me gustó mucho de esta trilogía, que es Eros,
Tánatos. Esa oposición que en este caso está muy marcada, sobre todo en la premisa que plantea aquí el programa de mano, la muerte, la guerra. ¿Por qué, maestro? ¿Por qué? Lo que yo pensé es que tomé la guerra, el caos, como situaciones, ¿no? Por eso hice esta obra basado en eso, en la guerra hay erotismo, hasta en las tumbas, ¿no? Que ves cómo están los cuerpos, en las fosas comunes, cómo se entrelazan los cuerpos muertos, pero no deja de ser erótico, ¿no? Por eso se llama deseos mórbidos, ¿no? Claro. ¿Cómo vive eso un bailarín joven que a lo mejor, bueno, estamos hablando de sus propias guerras, no necesariamente de esas guerras claro. que están ahí representadas por la historia, pero cómo vive cada uno esa muerte, esa confrontación con él, incluso con el miedo? Me parece que hay mucho de este ingrediente. ¿Qué me dicen al respecto? El erotismo y la muerte tienen cosas similares porque en los dos es como un parteaguas en tu vida, ¿no? Cuando llega la muerte a una persona, así de forma inesperada, pues le corta la vida. Lo mismo sucede con el erotismo, ¿no? Te puede llegar en un momento en que no planeas, ¿no? Y eso pues lo asumes, ¿sí? Entonces, y en parte de lo que se basó, por ejemplo, Miguel Ángel en la obra pictórica de Egon Schiele, pintor austríaco del expresionismo, si ves la obra, es mucha sensualidad, pero a la vez es muy grotesco, deforme en cierta forma, ¿no? Es monstruoso, podría decirse, ¿no? Pero es con mucha tintes eróticos, ¿no? Entonces, eso él lo reflejaba porque él lo vivía en ese momento, que él vivió durante la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, nos ubicamos en esta época. Entonces, en esta época, como lo mencionas, uno también tiene sus propias guerras. Quizás te enfrentas a una persona que te produce mucho placer, pero a la vez te da miedo enfrentarte a esa persona o te da miedo disfrutar de ese placer. Sí. ¿Qué opina? Bueno, yo en lo particular, pues como se fue dando a través del proceso de creativo, entonces a través del movimiento como que yo iba relacionando todo el concepto de la obra. Entonces, pues los movimientos mismos me iban dando como ese sentir, y la música también, ¿no? Toda la ambientación, y también nosotros, entre nosotros, cómo nos sentimos, creo que se crea como esa conexión desde el inicio. A mí representa, sí, es un tema muy, en lo particular, muy difícil porque, bueno, difícil y no, me refiero en el sentido de, pues, mueres diario, estás muriendo día con día, ¿no? Entonces, dentro de esta muerte constante, pues también está el vivir el momento. Entonces, bajo esta primicia, en mi caso, yo dije, bueno, es que me puede caer una bomba o sea, no puede ser que me caiga una bomba encima sin yo haber tenido esta parte erótica, ¿no? O esta parte humana, esta que me haga sentir por lo menos vivo, ¿no? Porque veo muerte a mi alrededor, o sea, ¿no? Entonces es como, yo lo plasmé un poco. Y ya que tú tocaste el tema, ¿cuál es tu nombre? ¿Es tú? Sí. Cintia, tocaste el tema del proceso. Ya hablamos un poco de la temática, de esto que nos ocupa en esta obra, Deseos Mórbidos, y bueno, estas motivaciones. Pero me interesa mucho saber cómo esto lo traducen a nivel del movimiento, cómo se teje. Hay una colaboración con los bailarines, el maestro ya tiene como muy decidido, digo, el maestro es el maestro, Palmeros, pero finalmente se hace de un buen equipo que también es un equipo creativo. ¿Cómo ocurre sobre todo en un tipo de trabajo como esa parte del movimiento? ¿Cómo nace, cómo se desarrolla, cómo se conectan con él? Yo creo que el maestro ya tiene como muy definidas, pues
todo lo visual, ¿no? Porque para mí es algo como muy visual, más allá de el movimiento como que viene después, pero esas imágenes que el público interpreta muy fácil, yo creo, es como de ahí parte, siento yo, de todo eso se va desarrollando el movimiento. Entonces, pues sí había como una colaboración de nosotros, dábamos ideas y así, pero el maestro fue básicamente el que nos iba guiando, sí, en todo el proceso. ¿Tú cómo lo vives? Es un punto medio, yo creo, y aprendes, sí partes del mismo tema, pero hay como un diálogo de qué imágenes, cómo llegamos a esas, si nos cargamos de esta manera, si le parece como de esta forma, como tratando de complementar la imagen que él está buscando. Entonces, pues creo que sí se logró y se ha logrado durante este trabajo, ¿no? Entonces, es por eso. Y también porque ya tenemos varias coreografías juntos, entonces ya nos conocemos, ¿no? Entonces pues es como esta confianza la tenemos. Y el maestro ha dado como esa abertura un poco también, para sentirte en escena libre dentro de estas imágenes, ¿no? Bueno, justo la obra pasada, que era una obra de Maribel, hablábamos, bueno, de esta especie como de necesidad de alejarse ante lo que ya resulta ser un modo de hablar, ¿no? Se entienden ya, ¿no? Hay como ya un lenguaje propio. Aquí me gustaría ver cómo hay este equilibrio, maestro, entre lo que usted ya sabe que tiene que ser y aquello que le dé libertad a los bailarines. Bueno, antes que nada, no hay improvisación. Todo está pensado, muy pensado, ¿no? Y siempre trato de que los bailarines entiendan exactamente lo que quiero. Y como tú lo dices, somos muy buen equipo. Pues coincido con los chicos, o sea, Miguel siempre tiene muy clara la estructura de lo que va a hacer y las imágenes que quiere proyectar. Él quizás nos da el movimiento, pero también depende mucho de nosotros cómo lo vamos a decir, claro. ¿Sí? Porque es muy diferente lo que va a decir Fernando o lo que va a decir Cintia o lo que voy a decir yo en un solo movimiento. Claro. ¿Sí? Entonces es apropiarse del movimiento y realmente creértelo, sentirlo para entonces transmitirlo. Nosotros no nos queda más que agradecer su presencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, por supuesto, a las facilidades que nos otorga el Centro Cultural Los Talleres, su directora Isabel Beteta y todo su personal aquí presente que nos apoya, por supuesto, en esta transmisión. En cámara, Omar Soriano López. Muchísimas gracias y hasta la próxima.